Bienvenidos, comenzamos informándoles que un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero está entre los detenidos como parte de una estructura delictiva familiar que lavaba dinero desde 2016. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Otro de los detenidos es el hermano del funcionario. Se trata de un ex candidato a alcalde de Quito. La red habría lavado $9 millones. Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero UAFE está entre los 3 detenidos por un caso de lavado de activos en Quito. Es Diego Jacome Tipán, quien desde 2014 ha sido especialista en control de lavado de activos, director de prevención, director de planificación de la UAFE y recientemente subdirector de riesgos de lavado de activos en la Superintendencia de Bancos. Él fue detenido este lunes en su puesto de trabajo y, según la Fiscalía, se aprovechó de sus cargos para asesorar y omitir el control a las compañías de su círculo familiar que hacían movimientos irregulares. También fue detenido su hermano Edgar Jacome Tipán, quien fue candidato a la alcaldía de Quito por el PRIAN Lista 7 en 2019. A ellos, a Roberto Zambrano y las empresas Edgar F. Jacome Representaciones y Cambios Corp. S.A., la Fiscalía les formuló cargos esta mañana. Según la fiscal Ivonne Proaño, la estructura familiar constituyó compañías dedicadas a cambio de divisas y agencias de viajes para mover irregularmente más de $21 millones entre 2016 y 2023, siendo sus principales beneficiarios ciudadanos extranjeros y ecuatorianos con antecedentes por estafa y apropiación fraudulenta de medios electrónicos. El monto de lavado de dinero es de $9 millones. Entre los 7 inmuebles allanados está el de la Unidad de Análisis Financiero. En total se incautaron equipos de comunicación, computadoras, 3 vehículos, joyas y 2.000 euros en efectivo. En la Corte Nacional transcurre la audiencia del caso Metástasis para condenar al coronel Neiser Mazón, quien trabajó para el narco Leandro Norero. Jacqueline Rodas cubre la audiencia. Cuéntanos, Jackie, ¿ya hay sentencia para el ex policía? Gaby, la condena se conocerá en minutos. La Fiscalía pidió una pena de 3 años y 4 meses de prisión para el ex policía Neiser Mazón y en este momento está deliberando el juez Manuel Cabrera para dar a conocer la sentencia. En esta audiencia, el ex policía, quien tenía el cargo de coronel y era el jefe del distrito San Borondón, aceptó que recibió más de $85.000 del narcotraficante Leandro Norero como pago por sus servicios. Él era el encargado de la seguridad, de custodiar la casa incautada al narcotraficante en Riberas del Batán, en San Borondón, y también cooptaba a otros policías para que trabajen para él. El fiscal general subrogante Wilson Toainga dijo que convirtió a la institución policial en una empresa criminal al servicio del narco. Entre los beneficios que recibió Neiser Mazón está el pago de un pasaje para que su hijastro regrese de Rusia a Ecuador, también la cuenta del hospital por la atención a su esposa y el pago para el mantenimiento de los patrulleros de su unidad, dinero que dijo el fiscal Toainga, él se lo quedó. Además de la pena de prisión, él tendrá que pagar, si es que así lo acepta el juez en su sentencia, una multa y reparación superior a los $100.000. La pena de prisión que se ha pedido es la misma que ayer ya se otorgó al primer sentenciado del caso Metástasis, el policía Gabriel García. En las próximas horas se conocerá ya la sentencia y esto ocurrirá también en los siguientes días. Para mañana se espera el procedimiento abreviado de Eli Beangulo, alias Estimado, uno de los operadores del narcotraficante Leandro Norero, quien también aceptará su participación en el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. La Asamblea inició el juicio contra el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y la ex vocal Maribel Barreno. Terán ha estado antes presencialmente en el proceso, pero hoy lo hará por Zoom. Ahora un enlace con Patricio Díaz. Le preguntamos si hay votos para censurarlos. Se requieren 92 votos para la censura y hasta el momento hay 89 de acuerdo a lo que se conoce de las posturas de las organizaciones políticas. Es decir, faltarían 3 votos y esos votos deberían corresponder a la Revolución Ciudadana, que todavía no ha decidido, pero recordemos que ellos impulsaron el archivo de este juicio político contra Wilman Terán y también contra Maribel Barreno. Este proceso aquí en el Pleno de la Asamblea empezó 10 minutos antes de las 11 de la mañana. Intervino ya
era el interpelante Jorge Peñafiel de Construye, quien resaltó las 3 acusaciones contra Wilman Terán y Maribel Barreno. La acción contra el juez nacional, ex juez nacional Walter Macías, de suspenderlo y luego destituirlo con una votación que él denominó tuvo irregularidades. La segunda acusación, la extensión arbitraria de los periodos de jueces de la Corte Nacional sin concurso previo. Y en la tercera, irregularidades en el concurso de oposición y méritos de la Corte Nacional de Justicia. Son las acusaciones que él presentó pidiendo específicamente a la Revolución Ciudadana y a los asambleístas que todavía están en duda que den su voto por la censura de los 2 exfuncionarios, recordando que únicamente tendrían censura y una prohibición de ejercer cargo público por 2 años. Escuchemos lo que dijo el interpelante Jorge Peñafiel. Ese es Wilman Terán, el nexo entre el crimen organizado y la justicia cuando fue presidente del Consejo de la Judicatura. Señores asambleístas, no seamos pusilánimes ante la codicia política y cómplices de la miseria que este momento puede pasar si se los salva a los señores interpelados. No seamos bastardos de la democracia, no perdamos nuestra condición, tengamos la dimensión real de nuestra representación. Al crimen organizado se le dice no, nunca se le dice sí. Bien, también surgió un debate aquí en el Pleno respecto de si Wilman Terán debía presentarse de manera presencial o hacerlo por Zoom. Eso aún no se decide. Incluso uno de los legisladores correístas, Leonardo Berrazueta, pidió la suspensión de la sesión para que Wilman Terán se presente aquí de manera presencial. En este momento interviene Maribel Barreno debido a esta condición, a esta todavía indefinición de cómo se presentará Wilman Terán, si por Zoom o de manera presencial, y por eso continuó la siguiente interpelada, Maribel Barreno, que tiene 3 horas para intervenir. Después habrá otra intervención del interpelante y 2 más de los interpelados. Por supuesto, les informaremos oportunamente del desenlace de este juicio político. Sade Fritzsche continuará como ministra del Ambiente pese a las críticas. El gobierno lo confirmó. Inés Manzano, especialista en Derecho Ambiental, estuvo considerada para reemplazarla, como informa Luisa María Heredia. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia salió en defensa de Sade Fritzsche. En un comunicado subido a la red social X señaló: el gobierno del Nuevo Ecuador reafirma su respaldo a la primera autoridad ambiental, misma que continuará ejerciendo sus funciones como ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. La tarde del lunes se difundió el rumor de su salida. Incluso fuentes cercanas al Ejecutivo revelaron a Televistazo que a partir del 1 de agosto su reemplazo sería Inés Manzano, abogada especializada en Derecho Ambiental y Sostenibilidad, con experiencia en el sector público, ya que fue asesora del municipio de Guayaquil en la administración de León Febres Cordero y funcionaria del Ministerio del Ambiente en el gobierno de Gustavo Noboa. Además, fue candidata a vicepresidenta en 2013. Conformó binomio con Mauricio Rodas, exalcalde de Quito, por el movimiento Suma. Su plan de gobierno tenía un enfoque sustentable. La decisión la tomó el Ejecutivo luego de varias reuniones entre Manzano y su círculo más cercano. Sin embargo, tras la filtración de la información, se dio marcha atrás. Ahora le propusieron a Manzano asumir el viceministerio para dar soporte a la cartera de Estado, pues la gestión de Fritzsche, de 26 años y sin experiencia en el campo, ha sido muy cuestionada. De hecho, más de 40 organizaciones ambientalistas, animalistas y de defensa de los derechos humanos se reunieron en mayo para exigir su renuncia por su falta de capacidad para ser la cabeza de esta cartera de Estado y el desconocimiento del manejo de los temas ambientales. Eso luego de la polémica generada por la construcción de un proyecto inmobiliario por parte de una empresa de la que es accionista
a la primera dama, Lavinia Balbonesi, en una zona de manglares en Olón, provincia de Santa Elena, que según Fritchie no es una zona protegida. Argumento similar utilizó para defender la construcción de la nueva cárcel de Santa Elena, dentro de un bosque virgen que forma parte de un área de conservación y uso sostenible. La agenda de Sade Fritchie, quien integra el gabinete de Noboa desde el 23 de noviembre del año pasado, cuando el presidente asumió el mando, se centra mayormente en viajes nacionales e internacionales, de los que se da cuentas, únicamente con posteos en redes sociales. Donald Trump hizo una breve aparición en la convención republicana que horas antes confirmó su candidatura presidencial. Fue su primer acto público tras el atentado en Pensilvania, del que la directora del Servicio Secreto asumió la responsabilidad por fallas en el operativo de protección. Trump. Apenas 48 horas después de sufrir un atentado y con un vendaje en la oreja derecha, Donald Trump reapareció en público en el auditorio de la Convención Republicana en Milwaukee, donde volverá el jueves para dar su discurso de aceptación. Fue ovacionado y agradeció a la multitud, aunque no dio un discurso. Horas antes, había sido confirmado como candidato presidencial y se hizo público el nombre de su compañero de fórmula, James David Vance, de 39 años, senador de Ohio, a quien escogió como su vicepresidente. El Servicio Secreto ha hecho cambios en la operación de seguridad para garantizar la protección de Trump durante la convención y el resto de la campaña, luego del atentado del sábado, y tratan de determinar cómo Thomas Matthew Crooks logró subir al techo desde donde le disparó a 120 metros de distancia. La jefa del Servicio Secreto, Kimberly Cheadle, asumió la responsabilidad por las fallas de seguridad, pero no va a renunciar. Dijo que su tarea es indagar lo ocurrido junto con las agencias federales, estatales y locales. Cheadle deberá comparecer el 22 de julio ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que ha iniciado su propia investigación sobre los hechos. El magnate Elon Musk donará $45 millones al mes para la campaña de Donald Trump. Según el Wall Street Journal, los fondos se destinarán a un grupo enfocado en promover el registro de votantes. Musk dio su respaldo oficial a Trump poco después del intento de asesinato del expresidente. Además, entregó $100,000 a la familia del hombre que murió en el ataque, que ya ha logrado recaudar $5 millones. Las ciberestafas ya no solo se ejecutan por correos electrónicos o llamadas, ahora usan también mensajes de texto y esta modalidad se llama smishing, una nueva forma de hackeo que extrae los datos del usuario, como lo reporta ahora Vanessa Robles. Ya no se puede confiar ni en los mensajes de texto. Tenga cuidado si recibe escritos como estos. Hola, felicitaciones por haber sido seleccionado para un empleo a tiempo parcial y completo. Puede ganar entre $300 y $1,000 por hora en ingresos a tiempo parcial. O alertas de encomiendas que nunca pidió. Confirme sus datos o su artículo será devuelto. Copie el enlace anterior y ábralo en el navegador Safari o responda a uno para hacer clic en el enlace y obtener el estado logístico más reciente. Esta es la nueva modalidad de estafa llamada smishing. Los ciberdelincuentes buscan engañar a los destinatarios con falsas promesas y ofertas para que den clic en enlaces maliciosos y robar los datos personales que hay en el celular. En la mayoría de los casos, los remitentes son números extranjeros y en otros figuran correos electrónicos que no están entre sus contactos. Según un reciente informe de la tecnológica IBM, entre las estafas más comunes constan falsa alerta bancaria, engaños por delivery, falso servicio al cliente y ofertas irregulares del portal chino Shein. Un análisis de la tecnológica IBM sostiene que los estafadores eligen smishing porque las tasas de clics de mensajes de texto oscilan entre el 8,9% y el 14,5%. Es mucho más alta que la de correos electrónicos, donde solo el 1,33% da clic. Cada día se producen entre 300,000 y 400,000 ataques por mensajes de texto en el mundo, según la especialista en ciberseguridad Proofpoint, que prevé que estos ciberfraudes aumenten. Los transportistas proponen la instalación de un sistema de alerta temprana para evitar robos, asaltos y extorsiones en las vías. El gobierno lo analiza, como reporta Paul Romero.
Los transportistas proponen usar e implementar herramientas tecnológicas para evitar asaltos, robos, secuestros y extorsiones en las vías. Esto se discutió sin éxito en 2021, pero está en debate en las mesas de diálogo entre los gremios de transportistas y el gobierno por el incremento de la inseguridad. La propuesta consiste en instalar un GPS en todas las unidades de transporte con cámaras internas y externas, reconocimiento facial, botón de pánico, control de velocidad y monitoreo en tiempo real. La instalación de este sistema cuesta $800 por unidad y el servicio de monitoreo $20 mensuales, y lo hacen empresas privadas. La meta, según los transportistas, es instalar los dispositivos en 250,000 vehículos de transporte pesado, 13,000 vehículos de pasajeros interprovinciales e intercantonales y 15,000 camionetas. El 30% de estos vehículos tienen un dispositivo de rastreo. Los transportistas dicen que están dispuestos a comprar los sistemas de seguridad, pero si el gobierno complementa el control y vigilancia con el sistema del EQ911. Ellos pretenden que el costo de la plataforma tecnológica Espejo, interconectada con la Agencia Nacional de Tránsito y con el sistema de monitoreo del EQ911, sea asumido por el gobierno. El objetivo es que la policía y los militares den una respuesta inmediata apenas se activen los botones de pánico. En las mesas de diálogo, los delegados del gobierno se comprometieron a revisar la propuesta, pero nada se ha concretado hasta el momento. El botón de pánico simplemente no funcionaría si no hubiera todo el proyecto macro que nosotros ya lo hemos propuesto, pero con asignación de recursos, y por eso que siempre pedimos que este es el Ministerio de Economía y Finanzas. No existe un presupuesto definido para ese plan, pero según los cálculos de los transportistas, adquirir la plataforma tecnológica valdría alrededor de $2 millones. No se contempla contratar nuevo personal en el EQ911 o en la ANT. Sí demanda, en cambio, una mayor presencia policial y militar en las vías para atender las emergencias. El decano de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, Ramiro García, cuestiona el borrador del reglamento para la selección del nuevo fiscal general del Estado. En entrevista en Contacto Directo aseguró que el elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ofrece ninguna garantía y busca una designación de forma discrecional. A Ramiro García, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, le llama la atención la discrecionalidad con la que considera se busca seleccionar al nuevo fiscal general del Estado. Dice que ese cargo no puede depender de poderes políticos o delictivos y con el borrador del reglamento preparado por el Consejo de Participación Ciudadana es lo que de alguna manera se pretende. La intencionalidad de tomarse la Fiscalía General del Estado, que sin duda es la joya de la corona, y por la que con seguridad va a ir la criminalidad organizada y sus operadores políticos. Y me parece pues que coherente con esos objetivos, pues se ha presentado un reglamento que lo que nos garantiza es opacidad y ninguna transparencia. Asegura que se intenta obstaculizar los mecanismos de impugnación al limitar las opciones para imputar la falta de probidad notoria de un postulante, imponiendo como condición una sentencia ejecutoriada o una resolución administrativa en firme. También considera que es un error eliminar la fase oral en el proceso de selección. Por la estructura del proceso penal actualmente, gran parte, por no decir el 90%, de la actividad procesal que realiza la Fiscalía General del Estado, la realiza en audiencias y bajo modalidad oral. Por ello cuestiona que de los 100 puntos sobre los que se calificarán los aspirantes, según el borrador del reglamento, 50 puntos respondan a los méritos y los otros 50 a la prueba escrita. Y ya hemos visto el poco apego a la legalidad y a la ética con la que ha actuado el Consejo de Participación Ciudadana en sus últimas actuaciones, lo cual no nos genera ninguna confianza. García considera que tal como está redactado el borrador del reglamento, alejará a los mejores candidatos y lo volverá accesible para personas no idóneas. Llamar la atención a la necesidad de que los señores consejeros del Consejo de Participación Ciudadana actúen de manera independiente, seria y responsable. No podemos permitirnos un error más. Para una mayor transparencia en la selección, García propone la intervención de un grupo de juristas internacionales que no tenga relación con ningún postulante.
A pocos días de que se cumpla el plazo para detener la producción petrolera del ITT, el Observatorio de la Política Fiscal advierte de las consecuencias económicas que tendría la pérdida de esos recursos. Además, le pide al gobierno requerir a la Corte Constitucional una extensión de los plazos para desmontar la producción del bloque 43. El 20 de agosto del 2023, un 59% de los electores resolvió que el crudo del ITT se mantenga bajo tierra. En la misma pregunta se determinó que el retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo se daría en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales, y eso ocurrió el 31 de agosto. A 46 días de que se cumpla el año, no ha habido orden ni progresividad. Por el contrario, hay dudas y preocupación por lo que implicaría para el país la paralización de la producción del bloque 43. El Observatorio de la Política Fiscal enciende las alertas y relata que de enero a mayo de este año, del bloque 43, se extrajeron 8.2 millones de barriles que generaron ingresos por $544 millones al Estado. Las previsiones indican que durante todo el 2024 la producción podría ser de 19.5 millones de barriles, con un ingreso total para el país de $1.300 millones. Si se quiere establecer comparaciones, el observatorio la pone fácil. La pérdida de la producción del ITT equivale a incrementar el IVA del 15 al 18%, y aun si esto fuese posible, no compensaría la pérdida del ingreso de dólares al país. Esos 1.300 millones equivalen a 17 veces la inversión extranjera directa que recibió Ecuador en el primer trimestre del 2024. Pero ahí no termina la cosa, porque no explotar el ITT representa para el Ecuador una pérdida adicional de cerca de $2.700 millones, que es el monto invertido en infraestructura, más lo que se tendría que pagar por compensaciones sociales y el desmontaje de todo lo instalado en el bloque. A largo plazo, la no explotación del ITT supone dejar de percibir unos $13.000 millones. En lo estructural, la pérdida de estos ingresos al presupuesto general del Estado profundizará el déficit fiscal, dificultará la sostenibilidad de las cuentas públicas y la estabilidad macroeconómica. Ya en lo puntual, se complicará el pago de amortizaciones de la deuda pública, se profundizarán los atrasos en los pagos al IES, a los gobiernos autónomos descentralizados y a los proveedores del Estado. Por ello, el Observatorio de la Política Fiscal demanda al gobierno que solicite a la Corte Constitucional la ampliación del plazo para el cierre del ITT por lo menos en 5 años, tiempo que permitiría desmontar la producción del ITT de modo ordenado y conseguir fuentes alternativas de financiamiento para el presupuesto. El gobierno emitió el reglamento a la Ley para el Fortalecimiento Turístico y Fomento del Empleo. El documento contempla una serie de beneficios tributarios y regula otros, como la devolución del IVA a las personas de la tercera edad. Adriana Bermeo con el informe. El reglamento de la Ley para el Fortalecimiento Turístico y Fomento del Empleo fue publicado en el Registro Oficial. En el documento de 32 páginas y 51 artículos se delinean requisitos para acceder a beneficios tributarios y otros relacionados con el turismo que Televistazo detalla a continuación. La devolución del IVA a personas de la tercera edad contempla otro requisito que complicará su vida. Las facturas con las que se podrá acceder a este beneficio deberán ser de establecimientos que estén al día en la presentación y pago de sus declaraciones tributarias. Para que los comprobantes de emprendedores y negocios populares puedan utilizarse para la devolución, tendrán que presentar declaraciones mensuales a partir de su calificación. El SRI publicará la lista de negocios autorizados en su página web. Mientras esto no ocurra, se aplicará el reglamento vigente. Los transportistas podrán solicitar la devolución del IVA por la compra de tricimotos, siempre y cuando sean utilizadas para el traslado de pasajeros. Este beneficio también aplica en la adquisición de carrocería y chasis para buses de transporte público. La solicitud de la devolución del IVA se presentará en el SRI con los documentos que respalden la compra. El pago se hará 30 días después de hecho el pedido. Los automotores deberán prestar el servicio al menos durante 5 años. De lo contrario, el SRI reliquidará los valores devueltos en función del tiempo transcurrido. Los negocios turísticos tendrán una deducción adicional del 50% en el pago del impuesto a la renta por gastos destinados a seguridad.
Están incluidos los pagos por la adquisición de sistemas de vigilancia electrónica y por la contratación de personal efectuadas en el 2024. El gobierno deberá coordinar con bancos y cooperativas del Sistema Financiero Nacional los lineamientos para que otorguen préstamos con tasas y plazos preferentes y establezcan condiciones de refinanciamiento para los operadores turísticos con deudas impagas. Los créditos deberán contemplar periodos de gracia y plazos extendidos para que puedan cumplir con sus obligaciones. Salvar la refinería de Esmeraldas es una prioridad de la nueva administración de Petroecuador. Hay un plan para mejorar la infraestructura y ampliar la planta. Francisco Garcés lo describe. En Petroecuador todos saben que el estado de la refinería de Esmeraldas no mejorará si no se hace una repotenciación total de la infraestructura que cumplió 47 años. El plan de Petroecuador se divide en 2 etapas. La primera es mejorar la infraestructura instalada y la segunda, que se debe ejecutar con una empresa especializada internacional, es instalar un tercer tren de refinación, pero de alta conversión para mejorar la capacidad de la planta y producir combustibles con estándares internacionales. En la primera etapa el objetivo será que la refinería recupere su capacidad para procesar 110,000 barriles diarios de petróleo. Para eso se debe intervenir casi toda la infraestructura. Lo urgente es arreglar los catalizadores e instalar uno nuevo en la unidad FCC, que es el corazón de la refinería. Ahí se producen los combustibles más livianos y de mejor calidad. Será limpiada por dentro y sus revestimientos resistentes al calor, equipos eléctricos y mecánicos serán reparados. Al igual que las 2 unidades de carga de crudo que hacen el primer procesamiento de petróleo y las 2 torres de vacío. Se deben limpiar desde el interior, cambiar equipos eléctricos y reparar estructuras estáticas y móviles. Lo mismo en las unidades de visbreaking, donde se producen las gasolinas. Se deberá también cambiar 10 de los 30 tanques de almacenamiento, mejorar el funcionamiento de las 4 calderas, corregir las fugas de vapor y cambiar tuberías en mal estado, entre otros trabajos. Y a largo plazo, el plan de Petroecuador incluye construir el nuevo tren de alta conversión, similar a los 2 existentes, pero de mayor eficiencia. Su construcción costará, se presume, algo más de $2,000 millones. Por eso se prevé que lo haga la empresa privada. Pero una repotenciación de una refinería de este tipo, ya le comenté hace un rato, son 36 meses, casi 4 años, nunca se sabe porque se van descubriendo más cosas. Pero yo sí diría que en 4 años esta refinería podría estar ya al 100%. Si estos planes se concretan, esta sería la segunda repotenciación de la refinería en 10 años. En el gobierno de Rafael Correa fue la última que no dio los resultados esperados y provocó procesos en la justicia por corrupción. Cuando termine la primera etapa de mejoramiento, la refinería podrá llegar al 90 o 95% de su capacidad, que ahora está en máximo 80%. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, continúa en campaña por la reelección. Dio una entrevista para la cadena NBC y defendió su permanencia en la contienda. Joe Biden está en Las Vegas para una serie de eventos de campaña que, según sus voceros, han sido recalibrados luego del intento de asesinato contra Donald Trump. Se han visto obligados, por ejemplo, a retirar publicidad con mensajes agresivos en los que citaban frases como "Trump es un peligro para la democracia". Previamente dio una entrevista para la cadena NBC en la que explicó que en una conversación con los donantes del Partido Demócrata dijo que ya estaba harto de hablar sobre su desempeño en el debate y que era momento de poner a Trump en la mira. Una frase que ha causado polémica luego del atentado. Aclaró que se refería a que hay que enfocarse en Trump, en su agenda y en las razones por las que no debe ser reelegido. Cuando se le preguntó si el atentado contra Trump había cambiado la trayectoria de las elecciones, Biden respondió: "No lo sé y tú tampoco lo sabes", e increpó al entrevistador sobre por qué no se habla de las 20 mentiras que dijo Trump durante el debate. Defendió su decisión de seguir en la carrera electoral. Aseguró que su agudeza mental es bastante buena y que participará en un segundo debate con Trump, previsto para el 10 de septiembre. Ataques nocturnos de Israel en Gaza dejan más de 60 muertos en las últimas horas. Un blanco de bombardeo ha sido una escuela administrada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Allí se reportó el fallecimiento de 9 personas.
Otro sitio atacado fue una zona segura que estaba llena de desplazados. La guerra entre Israel y Hamás cumplió ya 9 meses. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acepta la renuncia del primer ministro Gabriel Attal, aunque seguirá en funciones prorrogadas hasta que los partidos de izquierda, ganadores de las elecciones legislativas, acuerden quién ocupará el cargo. Esta mañana fue el último Consejo de Ministros que administrarán cuestiones básicas del Estado hasta que se recomponga la estructura de gobierno luego de los Juegos Olímpicos de París. Un jurado federal de Estados Unidos declaró culpable por 16 actos de corrupción y fraude al senador demócrata Bob Menéndez. Fue acusado de recibir sobornos entre el 2018 y 2023 con dinero, lingotes de oro, un Mercedes-Benz para su esposa, a cambio de favorecer a empresarios, incluido un agente del gobierno egipcio, facilitando el envío de municiones por $99 millones. Menéndez dejó su cargo de senador cuando la Fiscalía presentó la denuncia en su contra y ahora se enfrenta a una sentencia que podría llegar a 20 años de prisión. En Italia, la policía investiga al conductor de un remolque que obligó a bajar de su camión a latigazos a un grupo de mujeres migrantes. Ellas se habían escondido en el contenedor, aparentemente con la intención de cruzar hacia Francia. La escena se ha viralizado en redes sociales y ha causado indignación. Las mujeres de nacionalidad eritrea regresaron al centro de acogida en la fronteriza localidad de Ventimiglia, donde habían estado antes, y contaron lo sucedido. En España hubo 45 heridos tras un accidente de bus que llevaba a 60 trabajadores desde Barcelona a Tordera. El vehículo se salió de la vía, quedó encajado en la entrada de un túnel. Los servicios de emergencia informaron que 3 personas quedaron atrapadas y fueron llevadas a un hospital en estado crítico. El conductor fue el último en ser sacado del bus, no tiene heridas serias. La policía investiga una masacre ocurrida la noche de este lunes en las calles Febres Cordero y Avenida del Ejército en el centro de Guayaquil. Según las autoridades, la vivienda atacada por los sicarios era utilizada como escondite de los delincuentes. Las víctimas tenían antecedentes penales por tráfico de drogas, asesinato y robo. Días antes, uno de los fallecidos salió de la penitenciaría del Litoral. Una torrencial lluvia en la parroquia Cebadas del Cantón Guamote dejó aisladas a 250 familias de 9 comunidades. El aguacero destruyó además 3 sistemas de riego que cubrían 300 hectáreas. Una lluvia de 8 horas provocó el desbordamiento del río Bazán en la parroquia Cebadas del Cantón Guamote. La fuerza del agua arrasó con la única ruta que conduce desde el centro hacia 9 comunidades rurales en el norte. Según la Junta Parroquial, hay en total 80 kilómetros de vías secundarias y un puente afectado. Cerca de 250 familias que producen a diario 10.000 litros de leche quedaron aisladas. No pueden trasladar su producto a los centros de acopio en Guamote. Por ahí nos transitamos todos los lecheros y todos los transportistas de Mushu, lo que da el servicio hacia las comunidades. En el sector Bocatoma Cebadas en el sur, un aluvión causó daños en 3 sistemas de riego que cubren cultivos y pastizales de 23 comunidades, afectando a 800 ganaderos que no tienen el servicio para hidratar a sus animales. Ahorita para el ganado estamos tratando de coger en algún recipiente y llevar de las llaves. Los daños en el sistema de riego también afectan a cerca de 300 hectáreas de cultivos de frutilla, maíz y habas que no han podido ser regadas. 700 tipos de cervezas de 18 países se catan en la 8ª edición de la Copa Cervecera Mitad del Mundo en Quito. ¿Cómo es la degustación, el análisis de estas bebidas por parte de los especialistas? Valeria Navarro con los detalles. La Copa Cervecera Mitad del Mundo en Quito empezó. 34 jueces internacionales de Argentina, México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Perú, Estados Unidos y 33 nacionales catan 700 tipos de cervezas de 18 países en la Universidad San Francisco. Las 700 muestras se guardan en un cuarto frío a 4 grados centígrados para que no se oxiden.
Las botellas o latas están sin logo, tienen etiquetas en blanco con datos específicos. Ayudantes de universidades del país se encargan de sacarlas del congelador y ponerlas de 15 a 20 minutos en una refrigeradora, porque una cerveza debe temperarse un poco antes de servir para que perciba mejor su aroma y sabor. Al pasar a las mesas, las botellas o latas son cubiertas con franelas negras para que nadie sepa la marca. Los ayudantes colocan en copas cerveceras las bebidas y los jueces, que están divididos en grupos de cervezas negras, rojas, rubias o translúcidas, empiezan a probarlas. Al tomar la copa, los jueces mecen la bebida, luego la huelen, la observan en la luz y al beber un bocado exhalan el aire por la nariz para concentrar más del sabor en su boca. Tenemos los lúpulos, que son amarga, la malta, que es dulce, tenemos la levadura, que pueden producir notas de frutado o especies. Entonces la idea es para producir una cerveza que tiene un buen balance entre todos estos ingredientes que hace para hacerlo más tomable. En una computadora los jueces califican aroma, apariencia, sabor, sensación en boca, comparación de estilo, amargor, fermentación y equilibrio. Cada tipo de cerveza tiene estándares que cumplir. Las catas se realizarán hasta el jueves. Cada día los expertos probarán 30 cervezas. Para cambiar de una bebida a otra, deben tomar agua y comer galletas sin sabor. El nivel en Latinoamérica es muy alto. Hay muchas cervecerías de muy buena calidad que no tienen nada que envidiarle a las escuelas de Alemania, de Bélgica, de Estados Unidos. El sábado, en la mitad del mundo, los jueces darán a conocer los ganadores de Mejor Cerveza de la Región, Mejor Cerveza de Ecuador y Mejor Cervecería Artesanal. El florecimiento de árboles en la sierra se adelantó. Es julio y ya se puede ver vivos colores de cholanes, arupos y cepillos que adornan plazas y parques. Diego Puente hizo un recorrido. Este año las altas temperaturas provocaron que árboles ornamentales de la sierra adelanten su florecimiento. El intenso rosado de los arupos gana espacio en las calles de Quito, sobre todo en el centro norte. Es un árbol originario de Loja y se ha extendido por todo el callejón interandino. Es una de las especies que florece de agosto a septiembre todos los años. Sus hojas caen y solo quedan en sus ramas sus flores. Por la altitud del árbol, que llega hasta 9 metros, este espectáculo llama la atención desde lejos. Inspiró en años anteriores campañas para elegir al rey de la temporada. Hay otras especies llamativas. El cholán, que también se impone por su amarillo intenso. Su flor en forma de campana mide de 3 a 5 centímetros y atrae a insectos polinizadores como las abejas. Sus ramas fuertes son el refugio perfecto para aves de la capital. En otras ciudades como Ambato, Riobamba, Cuenca y Loja, estos árboles nativos se mezclan en los parques con especies introducidas como el jacarandá, originario de Brasil, pero ahora se encuentra en toda Sudamérica. En la sierra se adapta mejor en valles templados como el de Cumbayá, cerca de Quito. Otro árbol que florece en esta temporada es el cepillo, traído de Australia y que forma un denso manto verde en el que destacan sus destellos rojos.